Bueno, buenas tardes. Empezamos las dos ponencias de la tarde, ¿no? Empezamos a tiempo. Tenemos la primera ponencia que la doy yo, que soy Sergio González, de la Universidad de Alcalá, investigador de la Universidad de Alcalá. Y luego hablará Lorenzo del plan de negocio y de los avances que hemos tenido en ese campo. Bueno, aunque esta mañana ya hemos dado algunas pinceladas, ¿no?, en las distintas charlas, de Juan Luis en la primera, de algunas aplicaciones de estos tipos de bioproductos, he centrado la ponencia, bueno, pues en ver un poco las principales aplicaciones que nos estamos encontrando, la legislación, qué tipo de comercialización estamos viendo. Entonces, si queréis, empiezo ya con la ponencia. Bien, inicialmente voy a tratar los dos temas, biochar, vinagre de madera, el wood vinegar, y luego unas últimas transparencias de barreras de mercado y normativas que nos estamos encontrando con el proyecto. Bueno, la definición del biochar, que ya hemos apuntado esta mañana, bueno, pues es un material carbonoso que depende mucho del tipo de biomasa que procede y también de su procesamiento, ¿no? Si vemos la biomasa, pues la biomasa está compuesta por celulosa, hemicelulosa, lignina y cenizas, más unos compuestos extractivos. En función del tipo de pirólisis, pues vamos a tener una parte de cenizas, una parte de carbón, agua, compuestos orgánicos líquidos y una parte de gases, que es lo que hemos visto en algún vídeo. Pero vamos, el biochar tiene una serie de características comunes. Normalmente es un sólido carbonoso con alto contenido en carbono, bajo contenido en nitrógeno, puesto que normalmente no hay proteínas en la biomasa. Suele ser con un pH alcalino, suele tener baja densidad. De hecho, esta mañana hemos visto algún dato que ronda los 450, 500 kilos metro cúbico. Tiene una elevada porosidad, precisamente de ahí van a venir muchas de sus propiedades, como la alta retención hídrica y las propiedades absorbentes. Dos más técnicas. Claro, esto cuando metemos biomasa, al final, en función de la composición de la biomasa, aquí podemos ver cómo va cambiando la biomasa. Inicialmente, la biomasa tenemos celulosa, hemicelulosa y lignina. De hecho, el biochar y el carbón viene fundamentalmente de la lignina. Entonces, en función de la temperatura a la que sometemos la biomasa, pues vamos a tener una degradación de distintos productos. A 300 grados, las pirólisis normalmente empiezan entre los 300 grados, 400 grados. O sea, lo normal es trabajar entre 450 grados, 500 e incluso a 600. Veis que aquí, bueno, pues inicialmente nos van a dar todos los derivados de ácido cético, los ácidos fórmicos, los furfurales, porque eso se nos rompe de las pentosas, de lo que es la celulosa y la hemicelulosa. Y luego los fenoles se nos degradan en torno a 500 grados. Sabéis que al final, a la parte más alta, a 600 grados es cuando se dan los procesos de carbonización, ¿no? Aquí vamos a centrarnos en productos que son productos orgánicos y productos de carbón. Entonces, si volvemos a definir el carbón vegetal y el biochar, lo que es biochar, pues bueno, pues vemos que carbón vegetal se ha utilizado a lo largo de toda la historia, es un término tradicional que se utiliza por muchas culturas, algunas de ellas como enmienda para el suelo, ¿no? Pero el biochar se denominaría más el biocarbón moderno, que lo fundamental es que está producido en instalaciones que controlan emisiones que precisamente están poco industrializadas porque son instalaciones industriales grandes, costosas, pero son las que permiten tener un control de procesos de pirólisis, un control de emisiones, que garantizan la calidad de los productos y que esto precisamente, cuando ya empezamos a industrializar este campo, es lo que nos va a permitir tener una estandarización y certificación. De hecho, esta mañana Juan Luis comentaba que ya hay algunos autores, algunos americanos, que se habla como biochar, pero que no todo es biochar. Yo creo que vamos a tener que empezar, poco a poco el mercado va a plantear qué es el biochar y qué estandarización vamos a tener de este tipo de procesos. Esto, que parece que es muy técnico, es lo que se nos da en la naturaleza. De hecho, en la naturaleza, cuando las hojas se nos van cayendo, se caen en la parte de abajo, en las zonas húmedas, ¿no? Se va degradando la celulosa y la hemicelulosa y queda la lignina, pues inicialmente se forma la turba, que suele tener muy poquito carbón, suele tener un 50% de carbón, y según se va pasando a estratos más inferiores, pues el contenido en agua
va disminuyendo y va incrementándose el contenido en carbón. La turba es el carbón más débil que tenemos, el menos carbonoso, pues un 50%, y sin embargo la antracita es un 90% de carbón. Este suele tener un brillo metálico, un brillo de grafito. O sea, si vemos la gran diferencia entre la turba y la antracita, es que la antracita tiene brillo metálico, y la turba es una tierra orgánica. Esto es lo que nos pasa en el proceso de pirólisis. Cuando metemos biomasa desordenada o con un cierto orden en función de la fisiología, lo tenemos a 400 grados, y hay un proceso que se denomina proceso de grafitación, que entre 400 y hasta 2500 grados las capas de carbono se van formando, se van uniendo más los átomos de carbono y van cogiendo una forma más de grafito. Claro, las propiedades químicas de esto, que es el carbón vegetal, son totalmente son totalmente distintos en función de la etapa de carbonización, en función de cuánto de carbono tenga. Entonces, claro, cuando ya vemos las diversas aplicaciones del biochar, pues lo primero que nos vamos a encontrar, voy citando algunos artículos, y además artículos bastante modernos del año 2021, 2020, hay algunos un poquito más antiguos, pero la primera conclusión que sacamos es que tiene muchas aplicaciones, tiene diversas aplicaciones. Luego, si analizáramos las publicaciones científicas de los últimos años, veríamos que precisamente es una curva exponencial muy importante. O sea, en los últimos 5 años cada vez se multiplican por 2 y por 3 las publicaciones que hay de biochar. Entonces, hay muchísimas investigaciones recientes por muchos grupos a nivel internacional, ¿no? Entonces, sí que se puede resaltar que el biochar es un elemento renovable de uso de carbono y materiales carbonosos. O sea, los materiales carbonosos son los materiales tecnológicamente avanzados que vamos a ver en los próximos años. Y un punto que es fundamental para el tema del biochar es el potencial de lucha climática, que ya esta mañana lo hemos apuntado, pero realmente se está viendo que es una buena herramienta. Aquí os pongo uno de los gráficos, iré repitiendo algunos usos. Pues uso para mejora de biogás, ¿no? Para mejora de agricultura, para ganadería, para depuración de aguas, para industria, para cosméticos, para medicina, ¿no? Aquí hay uno de los usos que está apuntándose últimamente de Hightech, que fundamentalmente tiene que ver mucho con las propiedades redos y por las propiedades de acumulación de carbono. Hay grupos que están trabajando en supercapacitadores, en super almacenadores de superbaterías, almacenadores de energía. Entonces, quería dar las primeras pinceladas en tema de lucha climática, y luego ya iremos avanzando a otros campos. Bueno, la herramienta del biochar como herramienta climática para mitigar y adaptación, desde hace años ya había distintas publicaciones, pero ha habido un hito importante que es el informe que cito aquí, el informe del IPCC del año 2019. Que sacó un informe, creo que son cerca de 600 y pico páginas, ¿no? Un informe de cambio climático y uso de suelo, que sobre todo se centraba mucho en la seguridad alimentaria, el cambio climático y los ecosistemas terrestres. Bien, pues en este informe, que cito ahora en algunas de las transparencias siguientes, pues ya se establece, esto es literal, que el biocarbono es un compuesto orgánico que se usa como enmienda de suelo y se cree que es un recurso global importante para la mitigación. O sea, ya lo establece como un recurso para la mitigación. Precisamente ya en el capítulo 4 hay un apartado específico de mejora del contenido de carbono en suelo, del uso del biocarbón como una de las opciones más importantes y más prometedoras para la mitigación del cambio climático. Y precisamente lo que ya analiza es que tiene otros beneficios colaterales para servicios de ecosistemas. Por tanto, esta mejora de almacenamiento de carbono en el suelo, ¿no? Fundamentalmente es por adición de carbono en el suelo e incorporarlo a prácticas agrícolas, pues tiene una serie de, o sea, normalmente suele mejorar la productividad, aunque es un campo que se está estudiando y que tiene una serie de limitaciones. Bien. Ya en el propio informe lo que establece es que el biocarbón se produce por descomposición térmica, por pirólisis, que eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la pirólisis? Pues lo que transforma el carbón vegetal en un carbón vegetal que, como se cita a nivel internacional, a nivel científico, es lo que se llama biomasa recalcitrante, el carbón recalcitrante. El carbón recalcitrante es el carbón
que no se degrada en la naturaleza ni por animales, ni por bacterias, ni por hongos, ni por plantas, ¿no? Por eso es un carbón estable, es un carbón que se mineraliza y se incorpora al suelo, ¿no? De hecho, normalmente en los balances de carbono se fija cuánto carbono y sobre todo se habla del carbono recalcitrante, porque esto es lo que permite dar una estabilidad orgánica cuando se agrega al suelo y lo que hace que la descomposición del carbón sea más lenta. De hecho, está documentado que la biomasa recalcitrante se descompone menos de un 3% anual en el suelo. Menos de un 3%, menos de un 0,3% anual, ¿no? Entonces, se sabe que es uno de los almacenamientos que se denominan unos almacenamientos definitivos, de más de 100 años, que es lo que nos fija, lo que nos establece el IPCC para considerar el almacenamiento en sumidero. Claro, cuando vemos el balance de pirólisis, lo primero es estudiar de la biomasa que procesamos, ¿no? Del 100% de la biomasa, o sea, si nosotros cogemos una hectárea de masa forestal, ¿no? o de biomasa cultivada, tenemos un 100% de carbono. Si lo sometemos a pirólisis, lo que está demostrado es que el 50% del carbón, o sea, solo en el balance, el 50% del carbón se nos queda en forma de biochar. ¿Y el otro 50% dónde se nos va? Pues el otro 50% se nos va en gases condensables y no condensables, que si los condensamos, la parte condensable, pues normalmente puede ser lo que se denomina el bioil, el biobetún que hemos llamado esta mañana, o puede ser utilizado aquí como que plantea para generación de hidrógeno. O sea, puede utilizarse un 50% del carbono, se puede utilizar para transporte, energía, para coproductos, para industria química. Pero lo fundamental es que por cada tonelada de biomasa que procesamos, cada tonelada de biomasa, el 50% del carbono lo tenemos en biochar. Por tanto, si ese biochar lo incorporamos a suelo, es lo que nos va a garantizar que tenemos un almacenamiento permanente de carbono. En el informe del IPCC, precisamente en las distintas modalidades de las opciones que se plantean de mitigación y adaptación, precisamente el biochar application, claro, es biochar de aplicación agrícola. O sea, aquí no evalúa el biochar para uso de bioenergía, sino lo que analiza es que si utilizamos el biochar para aplicación agrícola, tiene un alto potencial para mitigación y un alto potencial, de hecho lo pone más importante, para adaptación. O sea, mitigación, cogemos CO2, lo transformamos en biochar y directamente vamos almacenando. Pero fijaros que ya establece más importante la adaptación, porque lo que está viendo es que la incorporación de biochar a uso agrícola mejora la fertilidad, pero sobre todo mejora el estrés hídrico, o sea, retiene agua, retiene nutrientes, retiene metales, o sea, tiene un papel importante en adaptación. Por eso la adaptación de cultivos que estábamos hablando esta mañana, que seguiremos estudiando, cada vez hay más autores que lo que plantean es que una tierra con biochar hace que el ecosistema de cultivo tenga una mejor adaptación a los cambios hídricos, a los cambios térmicos, a los cambios derivados del cambio climático. Por tanto, se reconoce ya en el informe como una tecnología de emisiones negativas con el potencial de almacenamiento a largo plazo. Pero antes he dicho que se degrada un 0,3 y lo que está demostrado es que se degrada menos de un 3%, menos de un 3%. Entonces, se considera que es un almacenamiento a largo plazo, e incluso ya muestran, o sea, ya se cuantifica en distintas tablas que el potencial de emisión de reducción de carbono, de CO2 en base a las emisiones es de 0,4 o 1,2 toneladas de CO2, ojo, por tonelada de materia prima. Luego iremos viendo estos datos. Estos datos al principio no cuesta entenderlos, ¿no? Pero bueno, más o menos, esto lo dice, por cada tonelada que podemos utilizar de materia prima, pues estamos abatiendo entre 0,4 y 1,2. Y claro, y hace un cálculo global. Lo que dice es que dentro del análisis del potencial técnico que se aplica, o sea, de utilización del biochar, hacen un cálculo que lo que dicen es que en función de que el tipo de biomasa, precisamente no toda la biomasa de la tierra, sino que toda la biomasa restringida por inseguridad alimentaria, pérdida de hábitat y la degradación del suelo, lo que establece es que
el potencial global anual de biochar sería en torno a 3,7 y 6,6 millones de toneladas, gigatoneladas de CO2. Este dato lo resalto porque ahora veremos, cuando no estás metido en estos temas, cuando te hablan de 6 millones de toneladas, no sabes si es mucho, es poco, parece mucho, pero en potencial climático es lo que tenemos que ir avanzando. Por tanto, el potencial teórico de reducción total que se está planteando para la lucha contra el cambio climático de un siglo asociado al biochar podría ser entre 240 y 475 gigatoneladas de CO2 equivalente. Para empezar a hacernos una idea, ¿cuánto es este potencial? Pues lo que se plantea en el estudio de mitigación, es que si centramos toda la práctica de reforestación, de restauración, pues estamos hablando de que en función de las prácticas de reforestación sería entre 0,5 toneladas, gigatoneladas de CO2, y 10. Estamos hablando de el manejo forestal, estamos hablando de 2. Toda la agroforestación, ¿no? Pues estamos hablando de un potencial de 5, ¿no? Fijaros que toda la actividad agraria, con manejo de cosechas, con manejo de sólido, pues puede llegar hasta 6. Y cuando ya nos centramos en el biochar, vemos que el potencial del biochar, que nos plantea que es de 0,3 claro, hasta 6 gigatoneladas de CO2, ¿no? Vemos que estamos en un orden de magnitud de los más importantes que establece. Esto es utilización de la biomasa con captura de CO2. Esto se ve, tiene un potencial también muy abierto porque depende de las tecnologías y del desarrollo. Pero bueno, cuando hablamos ya de 6 gigatoneladas, fijaros cómo son de las tres tecnologías que se plantean en el propio informe, de las tecnologías más prometedoras. Aquí os cito, no quería alargarme mucho en la charla, de la iniciativa. Naciones Unidas planteó una iniciativa que se llama un 4 por 1000, que está aceptada por la Unión Europea, por el país, o sea, por España, que lo que plantea es que si todos los suelos del mundo tuvieran determinadas actividades que incrementara la materia orgánica un 4 por 1000, pues precisamente sería una de las herramientas fundamentales para luchar contra el cambio climático. Hay mucho desarrollado, hay muchas prácticas y el biochar también se habla ahí. Bueno, pues entonces, si ya tenemos claro que el abatimiento, ¿no? Que tendríamos un abatimiento de en torno a 6 gigatoneladas, la horquilla está entre 3 y 6 gigatoneladas, claro, habla de gigatoneladas año, ¿no? El abatimiento, bueno, pues lo que vemos es que en función de la tecnología, las toneladas de CO2 por toneladas de biochar, que esto es lo que se está viendo, pues en función de la tecnología, una tonelada de biochar puede abatir 0,4, 1,2 o 2 kilos, una tonelada de biochar puede abatir hasta 2 toneladas o 2 con algo toneladas de CO2, descontando el proceso, o sea, la utilización de la biomasa. Por tanto, la necesidad de biochar, vamos a ir al más alto, ¿no? La necesidad de biochar, fijaros que ya se plantea que es entre 1.800.000 o 3 millones de toneladas de biochar. Como el biochar supone un 30% del rendimiento en el balance de masas, quiere decir que la biomasa tonelada, o sea, la biomasa necesaria para cada año a nivel mundial para abatir CO2, es la friolera de la cantidad de, si nos vamos al caso más favorable, entre 6 y 10 millones de toneladas. ¿Esto es una barbaridad? Sí, pero son datos, una barbaridad, lo que quiero son datos mundiales. O sea, aquí hay estudios, hay plantas en España que ya están tratando 100.000, 150.000, 200.000 toneladas de biomasa. Hay proyectos de biomasa en el mundo que se está hablando de 300.000 toneladas por alguna de las centrales, ¿no? O sea, son números que, bueno, son alcanzables, ¿no? A escala mundial. Claro, ya cuando tres pasos más de por qué necesitamos eliminar CO2. O sea, si al fin y al cabo, con todo lo que se está haciendo del cambio climático, la reducción, los compromisos que está habiendo ahora ya de eliminar las emisiones, o sea, los combustibles fósiles, bueno, pues porque precisamente ya en los últimos años, tanto el IPCC como en distintos organismos a nivel internacional, lo que se ha visto es que, aunque reduzcamos drásticamente las emisiones a día de hoy, o sea, aunque dejemos de utilizar los combustibles fósiles, para llegar a un neto, o sea, lo que se está planteando es que en el 2050 tengamos un balance cero. Balance cero quiere decir que tenemos que tener sumideros por lo mismo que emitimos. Y se habla de compromiso, se está estableciendo el compromiso que en el 2100 seamos
seamos totalmente, o sea, nuestras emisiones sean cero. O sea, balance cero, balance neto y emisiones cero. Veis que este sería el desarrollo actual, el desarrollo que lo que se prevé es que en estos años, del 2020 al 2030, esto empiece a bajar. Las emisiones hasta ahora han ido subiendo, ¿no? Pero para establecer un escenario de calentamiento global por debajo de 2,5 grados, es necesario desarrollar los skins, es necesario desarrollar los sumideros, porque va a haber que compensar todas las emisiones. Esto se ve un poquito más ampliado, ¿no? Si ya ponemos un zoom en los números, veis que aquí lo que se está hablando es que en el año 2100, aún así, con eso, como seguiremos teniendo emisiones de CO2, se habla que tendremos que tener un desarrollo que al menos absorba en torno a 18 gigatoneladas de CO2. 18, ¿eh? Antes estamos hablando de 6. Sabéis que el concepto del biochar es una cosa importante. Veis que esto sería el sumatorio de todas las emisiones de CO2 que se plantean, pero el biochar estaría ya en un tercio. Luego, es una herramienta con un potencial bastante interesante. Por tanto, se está planteando que para el 2050 al menos un 30% de las emisiones tienen que tener un sumidero, y se enfoca el biochar precisamente porque puede ser una de las herramientas climáticas. Bien, y ya para acabar con el IPCC, precisamente lo que se plantea es que el uso de la biomasa para el biocarbón puede generar beneficios para bioenergía, ¿no? Por el uso de bioenergía, puesto que al fin y al cabo sí quemamos biochar, por lo menos estamos con balance neutro, pero ya apunta que precisamente los beneficios agronómicos y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son los más importantes. Claro que la mayoría de los informes son de las citas científicas son de los últimos 5 años. Claro, lo que dice es, si utilizamos el biochar para usos agronómicos, aparte de no aportar CO2, lo que se está viendo es que tiene bastantes impactos positivos. No me voy a extender, pero cada vez hay mucha más información. Esta mañana hemos visto algunos de los avances. El INIA estaba apuntando algunas de las investigaciones. Es cierto que hay que estudiarlo, pero ya empieza a haber una serie de artículos a nivel internacional, artículos bastante de forma abundante, en el que ya se aborda pues que el incremento del biochar en distintos cultivos pues tiene un incremento de productividad, un incremento en plantas, o sea, en la biomasa, en las cosechas, ¿no? Que se puede combinar precisamente con la fertilización, o sea, con operación de fertilización, y incrementa la cosecha, incrementa las tasas de fotosíntesis, de retención de agua, ¿no? Que precisamente hace un mayor desarrollo de los sistemas radiculares y por tanto incrementa la biomasa de la planta, que incrementa la microbiota del suelo, ¿no? Que se está viendo. O sea, estos son impactos positivos, y también hay bastantes publicaciones que plantean que la incorporación del CO2, o sea, de biochar a suelo, pues reduce las emisiones del NO2 y los NOx, reduce también determinados contaminantes, porque tiene una absorción, precisamente como es carbono, pues de los principales metales pesados, de cadmio, de plomo, de cobre. Bueno, entonces, este gráfico lo que quería es que, bueno, aparte de las investigaciones que estamos haciendo nosotros, poner en detalle de manifiesto que hay mucho movimiento en los últimos años, y hay muchos grupos de investigación que con distintos cultivos, distintas dosis, distintas aplicaciones, está avanzando bastante en el biochar, y parece que hay un consenso importante en el uso del biochar agrícola. Fundamentalmente, uno de los campos que está viendo es por la porosidad. De hecho, aquí pongo una serie de fotos, ¿no? Que en función de lo que se ve es que hay que controlar mucho el biochar para controlar la estructura. Si vemos, y de hecho, lo que se ve es que este tipo de porosidad es un potenciador de la actividad de la microbiota, de los hongos, de las micorrizas, ¿no? O sea, se sabe que es un soporte importante de los distintos microorganismos. Bien, cuando utilizamos el biochar como fertilizante, hemos tenido un hito importante este año, en el año 2021,
en julio, ¿no? Cosa que nos llevamos nosotros una alegría muy importante, puesto que todos los fertilizantes a nivel europeo están regulados por el último reglamento, que es el de 2019, que establece toda la disposición de productos y disposición de productos fertilizantes. Ya este año, el 7 de julio, ¿no? Hubo una modificación del reglamento en el que se modificaban los anexos 2, 3 y 5, donde precisamente es específico, donde se autoriza añadir materiales de pirólisis y gasificación como categoría de materiales componentes de fertilizantes. O sea, todo el mundo, desde que estábamos trabajando en esto, veíamos que el biochar había mucha literatura científica, había muchos reportes, pero a nivel legislativo, que muchas veces la legislación va un poquito por detrás, que cuesta desarrollarlo, pues al final ya se ha avanzado Luego ya está reconocido el biochar de los materiales de pirólisis y gasificación precisamente como materia prima. De hecho, ya hay una limitación de las propias materias primas de los fertilizantes. O sea, lo que dice es que el biochar que se puede utilizar para fertilizante, pues tiene que proceder de biomasa, no tiene que proceder de lodos de depuradora ni de residuos municipales mezclados, no tiene que proceder de subproductos animales de sandats, pero sí puede proceder de residuos vegetales procedentes de la transformación del papel, fundamentalmente, de la transformación del biodiesel y del bioetanol, de los bioresiduos, ojo, que de los bioresiduos siempre y cuando se realice la recogida separada de bioresiduos en origen. Esto a nivel de residuos es un hito importante, puesto que en toda Europa el compromiso, en base al compromiso de economía circular que hay a partir del 2024, todos los bioresiduos se tienen que recoger de forma separada. Lo estamos viendo en todas nuestras ciudades, que poco a poco se está planteando. Vamos a tener una recogida de materia orgánica, unos bioresiduos de acuerdo a la legislación, de forma separada en origen. O sea, todos los residuos, la materia orgánica separada en origen, se va a poder transformar en biochar. Luego es una fuente importante de biochar. Y luego también incluso acepta que como la pirólisis y la gasificación hay veces que tiene que llevar catalizadores o tiene que llevar determinadas sustancias químicas, pues lo que analizan es que puede llevar hasta un 25% de aditivos. También analiza el proceso termoquímico y a la primera vez ya establece que el proceso termoquímico tiene que tener una temperatura mínima de 180 grados y que al menos tiene que ser 2 segundos. Veis que se ha quedado demasiado, o sea, es una definición bastante grande, pero bueno, ya hemos avanzado bastante y ya establece un parámetro que el biochar para uso agrícola tiene que tener, para uso fertilizante, tiene una relación carbono orgánica inferior al 0,7%, ¿no? También ya establece los compuestos, los HAP, los PCBs y la materia orgánica, los policlorobifenilos, que puede llevar una muestra una partida de biochar para incorporarla como fertilizante. Bueno, esto es la parte de fertilizantes. Ya tenemos legislación, tenemos productos, tenemos tecnología, luego ya poco a poco va avanzando en el mercado. Otros usos técnicos que se están utilizando para el biochar, que están apuntando a nivel de laboratorio, es lo que se denomina el biochar modificado. O sea, este biochar, si ya controlamos el proceso, podemos aditivarlo, podemos mejorarlo y modificamos. Entonces ya este biochar modificado se activa. Bueno, pues este biochar directamente nos permite ya jugar con la superficie, jugar con los puntos químicos, con los puntos de enlace que tenemos y da una serie de alternativas que quiero comentar por encima. O sea, de hecho ya se apuntan a usos de nanotecnología, de desintoxicación, de absorción de pesticidas, degradación, bueno, precursores de carbón activado, utilizado para distintos usos. Tengo varios planteamientos. Por ejemplo, uno de los que se está apuntando son los biocomposites, o sea, los biomateriales carbonosos. O sea, si ya controlamos la calidad del biochar, este composite lo podemos utilizar para distintos plásticos, para aditivar plásticos, para aditivar bioplásticos, para hacer biocomposites que a su vez puedan utilizarse para otros usos térmicos, ¿no? E incluso lo que se plantea es que los propios plásticos sean plásticos de emisión negativa, o sea, sean composites, pero que hasta ahora los plásticos puestos en el mercado siempre generaban CO2 y ahora lo que se habla ya es de algunos tipos de plásticos. De hecho, ya hay tecnologías que lo que está planteando es ir avanzando con esto, porque en función de las ventanas de trabajo, pues tenemos más grafito, lo último sería grafeno, sería más los nanotubos de carbono. O sea, hay una industria de la química de carbono bastante interesante. Por ejemplo, esto
hace unos días anunció Audi que había utilizado un biocomposite, ¿no? En la fachada de los elementos de este concesionario, ¿no? Entonces garantizaba que con estos bioplásticos había ahorrado una serie de toneladas de CO2. O sea, ya los biocomposites empiezan a salir en el mercado como materiales negativos de CO2. Hoy hemos hablado del biobetún, pero, por ejemplo, ya se está planteando sustituir el filler que nos comentaba Nuria esta mañana, pues un 2% del filler por biochar, ¿no? Y precisamente con eso ya da un balance positivo para los materiales. O sea, se está utilizando ya el factor climático de sumideros de CO2 sí que se está aportando bastante, se está publicando bastante el tema de biochar. Entonces, poco a poco empiezan a surgir ya los estándares que en el mercado, o sea, tanto para usos agrícolas, de filtración, de construcción, en materiales de construcción. Bueno, pues ya a nivel europeo ya se ha planteado una certificación europea. Hay también un instituto que también ha planteado que saca algunas transparencias de ahí. Australia, que está bastante avanzada, ya tiene un estándar. Corea ha presentado un estándar y últimamente ya Singapur está planteando un estándar de biochar. O sea, ya empieza a haber en el mercado, empieza a haber referencias. Todavía estamos un poco verdes, pero ya empieza a ser una realidad. Y de hecho, en función del tipo de tamaño, ¿no? Ya cada uno ya empieza a ver, algunos vendedores ya empiezan a plantear que en función del tamaño, pues en función de la aplicación va a requerir un tipo de tamaño. Si es chip, si es small, si es polvo, pues en función si es para biofiltro de las jarras, biofiltro para las mascarillas, si es para añadir al agua, para hacer determinados biofiltros, como agente de irrigación. Bueno, de hecho se plantea ya, empieza a segmentarse el mercado, el segmento del biochar, ¿no? Y bueno, entonces poco a poco ya empieza a haber publicaciones. Hay una muy interesante que os la pongo aquí, tampoco quiero dar, que se publicó hace poco, que ya son 55 usos del biochar. Entonces este es una web bastante interesante que los distintos autores van metiendo los usos que se están viendo, pues desde ganadería, mejorante, descontaminación. Cada uno de estos cliqueas y muchas veces hay una publicación o una descripción de que se está utilizando. Incluso se suele participar bastante gente. Descontaminación, veis, para biogás se utiliza mucho el carbón. Para biochar el carbón activo, para el tratamiento de gases, para aguas residuales, agua potable, electrónica, como reductor, para metalurgia, como reductor de metales, para jabones. Bueno, tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí que quería dar información de que hay mucho movimiento tanto con el carbón como con el vinagre de madera. Hay mucho movimiento, son de los productos que empiezan a moverse antes de que empiece a desarrollarse todo el mercado. Por tanto, y de hecho ya se plantea la utilización del biochar en cascada. ¿Esto qué quiere decir? Que un biochar que he podido utilizar para fijar nitrógeno, para fijar determinados elementos en tratamiento de agua, estos elementos pueden ser fertilizantes, o sea, y no me impiden la utilización del biochar para acondicionador de suelo. O sea, hay determinados compuestos químicos que me mejoran. Luego puedo plantear una mejora del biochar. Y en función de eso, bueno, pues ya de los distintos mercados ya empieza a haber, todavía hay pocos estudios de mercado, pero bueno, ya se empieza a ver el tamaño del mercado, el mercado de agricultura, de retención de agua. Bueno, pues es un tema que todavía hay poca información de los mercados presentes, pero empieza a haber mucho movimiento de los distintos usos. Vinagre de madera, una vez que hemos visto el biochar, de hecho os he puesto una foto aquí o sea, que es un producto que en algunos sitios, como ha comentado esta mañana Juan Luis, se producen de forma artesanal, se utiliza y lleva años utilizándose el vinagre de madera como fitosanitario orgánico, como fitosanitario agroecológico, ¿no? Los usos, ahora hablaremos del vinagre de madera, los usos permitidos hasta el día de hoy y los usos posibles que ya hemos quedado esta mañana: fertilizante, bioestimulante, fitosanitario, ¿no? El uso como herbicida, nosotros como grupo y otros grupos ya se está viendo que es una realidad, que puede ser uno de los productos importantes, y de hecho hay una demanda importante de mercado. Bueno, a día de hoy el vinagre de madera nos encontramos con varias paradojas. Primero, que desde el año 65 está reconocido como aroma, como aditivo, como aroma.
como aroma. De hecho ya lo hemos comentado esta mañana. O sea, el aroma humo, el humo líquido que se compra ya está reconocido desde el año 65, ¿no? Luego, en el año 2003 hay un reglamento que lo reconoce, o sea, que reconoce como producto alimentario los aromas de humo y derivados, ¿no? Y en el año 2018 ya se establecía, precisamente se metió el destilado piroleñoso. O sea, el ácido piroleñoso, el destilado piroleñoso, que es destilado de biomasa, se reconoció en la lista de aromas de la Unión. De hecho, hay alguna bebida alcohólica de algún país del este que suele llevar aroma, y luego ya pues los aromas de humo de los Doritos o de las salchichas, ¿no? Sí que se utiliza. Y vemos, por ejemplo, que ya hay alguna empresa, pues aquí en el Reino Unido hemos encontrado que ya empieza a tener alguna certificación, no la hemos localizado, pero ya empieza a sacar como 100% vinagre de madera orgánico. Los compuestos, ya lo hemos hablado esta mañana, ¿no? Los compuestos mayoritarios, pero lo fundamental, si vemos aquí, o sea, la acción herbicida, por lo que se está detectando a nivel internacional, estos ácidos te queman, o sea, tienen una acción herbicida directa, pero fundamentalmente los productos bioestimulantes son estos, son los polifenoles, que son la familia de los guayacoles, los siringoles, ¿no? Estos que son normalmente que son un fenol con 1H, que son fenoles o polifenoles monoaromáticos, ¿no? De hecho, estos siringoles y estos guayacoles suelen utilizarse en agricultura, procedentes de síntesis en diluciones altas, en diluciones de 500, de 1,400, 1,500, o sea, en dosis muy bajas de ppm se sabe que este tipo de moléculas son muy activas. Por eso tiene sentido que en diluciones altas sean estimulantes, o sea, que afectan a los mecanismos de la fisiología de la planta, y que en concentraciones altas esa afección genera un shock, o sea, genera un estrés que mata a la planta. Esto es lo que nos pasa a nosotros con los medicamentos. Si tomamos una pastilla de amoxicilina nos cura, y si nos tomamos toda la caja nos mata, ¿no? Entonces, eso es muy típico en los principios activos. De hecho, cuando vemos ¿podemos comprar ácidos piroleñosos? Bueno, pues nos vamos al principal proveedor de productos químicos, que es uno de los principales, que es Simaldrich. Abrimos la página y vemos que aquí lo que tenemos tiene un cash number, que es el DNI de los productos químicos, tiene un registro de alimentos, ¿no? de alimentario, y tiene un registro REACH, o sea que en el REACH hay un registro por el que permite comercializar. Veis que ya incluso se puede comprar en pequeñas cantidades para laboratorio o en grandes cantidades, ¿no? Cuando vamos al REACH, ¿no? El REACH es el reglamento que pide que todos los productos químicos que se ponen en el mercado tienen que tener una serie de requisitos. Pues lo que nos hemos encontrado es que está en situación de preregistro. O sea, hay una empresa que lo preregistró, pero no está desarrollado el proceso. O sea, hay un número asignado, pero está en categoría de preregistro. De hecho, Neoliquid esta mañana estaba planteando que son trámites complejos que habrá que abordar para el desarrollo, o sea, las fichas de seguridad y la composición. Pero claro, cuando ya nos referimos a la composición, con el REACH en la mano, pues lo fundamental de esto es que no tiene así nada, pero el ácido piroleñoso no es una molécula, es una mezcla de composición variable, que dentro de la legislación también tiene cabida. Hay que desarrollar la mezcla de composición variable dentro del REACH. Por tanto, el vinagre de madera baja tiene algo parecido al biochar, que dependiendo de la producción, si es una producción simple o si es una producción tecnificada, vamos a poder garantizar la calidad del biochar y la calidad del vinagre de madera. Cuando se establezca el mercado en unos años, pues me imagino que habrá un mercado mucho más exigente de lo que es vinagre de madera y un mercado mucho más exigente de lo que es biochar. Hemos visto que los usos extendidos fundamentalmente están en Asia, en Australia, en Estados Unidos. De hecho, a nivel europeo hemos encontrado una empresa italiana, una Reino Unido, algunas, pero todavía no hay comercio, yo creo que todavía no está desarrollado, pero contrasta mucho, por ejemplo, Australia, aquí os cito una de las páginas, ahora las vemos, o en Estados Unidos, que precisamente ya está autorizado por la EPA y ya se comercializa. Esto es la página de Australia, en el que es una de las páginas que tiene muchísimos estudios científicos y muchísimas referencias, ¿no? De hecho, en la página cuando pinchas a buscar referencias, te lleva a esta página y veis que aquí
te analiza, estos son artículos científicos colgados desde, pues bueno, artículos desde economía, aditivo como compost, eficacia, fertilidad, o sea, como fertilizante para los fungi, para los hongos, o sea, sí que hay mucho seguimiento de lo que es el vinagre de madera, de lo que es de los ácidos piroleñosos, y hay muchas referencias, tanto más que de mercado, referencias científicas. Y de hecho, en este tipo de páginas ya te vas dando las distintas indicaciones, ¿no? Las utilizaciones, que es porque coinciden mucho con lo que nosotros estamos teniendo. Indicaciones de rendimientos como mejora de compost de 1,100, para mejora de fertilización foliar 1,200, para incrementar el régimen de germinación. O sea, sí que hay mucho desarrollo. Además, son páginas muy activas con mucha información y que se van retroalimentando. Y todos establecen eso, que el vinagre de madera es una mezcla, es un producto natural que contiene más de 200 productos compuestos químicos. De hecho, es que sí que lo hemos encontrado en Estados Unidos, que es una de las sustancias registrada por la EPA, y las distintas empresas de Estados Unidos lo venden como sustancia registrada, pero lo venden como apto para agricultura ecológica, para la agricultura orgánica. O sea, lo venden como producto de agricultura orgánica. De hecho, esta empresa, por ejemplo, pues el vinagre de madera, el TAR es lo que denominamos nosotros el bio-oil, que son las mezclas, los betunes, ¿no? Que eso técnicamente es el TAR, el biochar, ¿no? Que son los productos que venden. Pero fundamentalmente viene todo enfocado hacia los productos, el mundo orgánico, como fertilizantes orgánicos o como productos para mejorar el compost. Entonces, bueno, de los usos, el primer análisis de mercado que vimos es que el principal uso, hay pocos estudios de mercado también de esto, o sea, todo el mundo apunta a que es un mercado con mucho potencial en los próximos años, pero la información que hay fundamentalmente se plantea que el 50, o sea, más de la mitad sea uso agricultura. Hay un porcentaje más pequeñito que son para las bebidas. De hecho, hay algunos informes que plantean que el uso del aroma humo nos gusta mucho a Europa, a los occidentales, pero que sin embargo en el mercado asiático cada día les gusta menos. Es uno de los sabores que igual que América y Europa cada vez consumen más el aroma humo, hay otros mercados que son más reacios. Entonces, bebida, alimentación. Para alimentación animal también se está viendo que es uno de los usos importantes, porque mejora el bienestar animal. Y bueno, pues usos farmacéuticos, de cuidado personal y de cosméticos. Bueno, no hay mucha información, aunque ya empieza a haber algunos estudios de mercado. Entonces, las aplicaciones fundamentalmente, de hecho, ya sí se utiliza mucho como fertilizante, pero ya se apunta mucho a que es un pesticida natural derivado de plantas, que es un promotor de crecimiento, un potenciador de crecimiento de hongos. O sea, más o menos sí que hay un consenso de que el mercado va a ir por ahí. Entonces, el reconocimiento internacional, pues precisamente que se utiliza, es un subproducto, un producto generado a la vez que el carbón vegetal. Y de hecho, lo que se plantea es que el uso de fertilizante, aparte de mejorar la fertilidad, puede reducir el consumo del 50% de herbicidas, pesticidas. O sea, lo que se plantea es que diluciones altas del vinagre de madera lo que pueden sustituir otros productos químicos, porque lo que se hace es que mejora la permeabilidad de las plantas. Esto, los aminoácidos, también a nivel de fertilizantes se venden muchos aminoácidos, porque hace años lo que se demostró es que determinados aminoácidos mezclados con los fitosanitarios, pues abrían mucho más los estromas o la absorción de la planta, y podía reducir hasta un 50% los fitosanitarios, los herbicidas y los distintos fertilizantes. Entonces, hay algunas restricciones que ya se están planteando para el vinagre de madera, que fundamentalmente viene de la biomasa. Ojo que el vinagre de madera viene de la biomasa, hay que tener en cuenta que la madera necesaria, de dónde viene esta biomasa necesaria para la producción de carbón. De hecho, ya se plantea eso, que la madera, que precisamente la producción de carbón vegetal es una de las principales razones de deforestación del mundo. Por tanto, tiene que haber un mecanismo de trazabilidad que garantice que tanto el carbón como el vinagre de madera, precisamente esta demanda que se plantea, no venga asociada de deforestación, y sobre todo que no venga una biomasa procedente de masas naturales o masas con un importante valor ambiental.
El mercado, bueno, pues algunas de las informaciones que se pueden encontrar en Internet, bueno, pues de las tecnologías, las principales aplicaciones, pero fundamentalmente cuando vemos a las distintas regiones, bueno, pues vemos que la mayoría, los principales actores que se plantean, pues ven Singapur, Canadá, Holanda, China, Australia, bueno, o sea, Europa todavía está empezando a desarrollarse, a meterse en este tipo de productos. Y ya por último quería abordar lo que estamos encontrando de barreras administrativas para la comercialización del vinagre de madera. El biochar ya hemos visto que tiene bastante desarrollo y encima la normativa ya ha acompañado, pero lo fundamental del biochar es que cuando queremos utilizarlo para determinados usos, fundamentalmente el interés que estamos viendo es como herbicida, pues lo que hemos visto es que la legislación de los herbicidas a nivel europeo está hecha para una molécula química. Está hecha para que esta molécula haga usted los ensayos, se gaste 100 o 200 o 300.000 euros para esa molécula y le permita meterlo en el mercado. Pero claro, cuando nos centramos en el vinagre de madera, vemos que eso es un conjunto de moléculas. De hecho, hace falta, como se plantea aquí en el REACH, es una mezcla de composición variable. Por tanto, como herbicida parece que tiene un uso potencial, y además que tiene un uso potencial en la agricultura ecológica. Entonces, esto es una barrera importante. ¿Qué soluciones podemos ver? Pues primero, el reconocimiento, la aprobación del vinagre de madera como sustancia básica, o reconocer que es un derivado de sustancia natural. 3 transparencias más. ¿Qué son las sustancias básicas? Bueno, pues lo que permite la agricultura ecológica es poder reconocer determinadas sustancias básicas, que son sustancias que se han utilizado para otros usos tradicionalmente, que se han utilizado, por ejemplo, la sal, el sulfato de cobre, ¿no? Algunos, y que se pueda reconocer, o sea, ya hay una declaración de sustancia básica. De hecho, en el año 2015 se aprobó el vinagre, ojo, no el vinagre de madera, el ácido acético, no porque lo solicitaron. Por tanto, desde el año 2015, al reconocerse como sustancia básica, esto es lo que dio pie a que se utilizara el vinagre de forma generalizada en la agricultura. Otra cosa es que funcione más o funcione menos, ¿no? Puesto que eso es otra discusión, pero hubo un reglamento de reconocimiento. Yo creo que sería uno de los pasos fundamentales para poder utilizar el vinagre de madera, sería reconocer, un reglamento donde reconozca el vinagre de madera, puesto que se utilizaba desde el año 65 como humo líquido, como aroma, e incluso los ácidos piroleñosos a principios del 1900. Había algunas biorefinerías y fábricas de carbón que utilizaban esto, pues precisamente para sacar acetona, para sacar determinados productos químicos. Y la otra solución que hemos visto, que sería reconocer el vinagre de madera como sustancia de derivado natural. O sea, en el reglamento que establece la producción y el etiquetado de productos ecológicos, establece que en el artículo 4, la agricultura ecológica solo puede utilizar determinados productos y sustancias naturales y derivados de sustancias naturales, ¿no? Entonces, cuando analizamos esto, lo que hemos visto es que, claro, el vinagre de madera, o sea, ¿qué es una sustancia natural? Pues hemos visto que, por ejemplo, los aceites esenciales son sustancias naturales, porque dice que son aceites esenciales extraídos por destilación, aceites minerales por destilación del petróleo, los aceites minerales, las piretrinas, la nicotina, e incluso la destilación. O sea, lo que hemos visto es que la destilación de productos naturales está aceptada dentro de sustancias naturales. O sea, una destilación es un proceso que se podía plantear. Entonces, sí, yo creo que hasta los años 70, el vinagre de madera, que lo hemos llamado ahora vinagre de madera, pues hasta hace los años 70 se llamaba ácido piroleñoso, o se llamaba humo líquido, o se llamaba destilación seca de madera, puesto que la pirólisis al final cogemos madera, la metemos a 400, 500 grados y nos salen estos productos. Entonces creemos que es un paso que se podría desarrollar como declaración del vinagre de madera como producto natural y por tanto permitiría el uso en agricultura ecológica. Así que nada, me he pasado 2 minutos, perdonad que he ido muy rápido, pero vamos, sí que la principal conclusión es que hay mucha actividad tanto con el vinagre de madera como el biochar, y yo creo que en los próximos años veremos cómo el mercado se irá desarrollando en torno a estos dos productos. Así que muchas gracias por la atención. Una pregunta, por favor, el micrófono. Muchas gracias. Sergio, ¿qué opinión tienes con respecto al avance
al avance legislativo de la Unión Europea en relación al Good Vinegar. Es decir, has comentado que Australia está avanzado, que Estados Unidos tiene un criterio y una normativa propia desarrollada. ¿Tienes algún conocimiento, tienes alguna información sobre qué está haciendo la Unión Europea, aprovechando que estamos en entorno live, con respecto al desarrollo normativo del Good Vinegar? Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, no tengo mucha información, o sea, lo estoy siguiendo por los foros. Es cierto que precisamente estos proyectos live, uno de los objetivos de los proyectos live es detectar este tipo de barreras para que sirvan de modificaciones o de nueva normativa. No lo sé, yo creo que o sea, el día a día que se está haciendo no lo tengo presente, no lo desconozco, pero vamos, creo que la regulación va a venir, o sea, va a venir puesto que este tipo de campos, o sea, cuando ves que Canadá, Estados Unidos, Corea, Japón, o sea, otros países se está desarrollando, incluso ya se podría comprar producto fuera, o sea, ya podría, lo que no está regulado es el desarrollo dentro del mercado europeo, aunque ya empieza a haber algunas empresas que empiezan a lanzarlo. Entonces, no sé, nosotros una de las cosas que vamos a pretender con este live es precisamente intentar potenciar estas dos salidas o alguna otra que veamos más viable, pero no tengo información. Ahí, José, a través del Project Advisor del LIFE, Laura, la que nos lleva el proyecto en Bruselas, sí que nos ha puesto en contacto con varios de los organismos que lo llevan y varios técnicos. Yo entiendo que aquí va a haber dos pasos, ahí a lo mejor Sergio sabe explicar mejor. Un paso es el reconocimiento del producto como compuesto de tal otro, pero me da la sensación que una vez que ese paso, el segundo paso que tiene que hacerse son las pruebas reglamentarias de su uso, es decir, todo el proceso de pruebas sobre efectos en la tierra, en el suelo, en el agua, etcétera, que tienen todos los fitosanitarios, ¿no? O sea, son dos pasos como complementarios. Es que yo creo que son dos normativas distintas. O sea, yo creo que para el REACH y para la utilización de fitosanitarios es necesario ese tipo. Para los fitosanitarios es necesaria una serie de pasos. Pero claro, esa normativa, mientras solo esté regulada una molécula química, esto no se va a conseguir, ¿no?, con el tema del vinagre de madera. Otra cosa es, por eso apuntaba aquí dos cosas. Una es, si usted reconoce que esto es un producto natural, como es un destilado seco de madera, luego es un producto natural, por tanto se puede utilizar ya en agricultura ecológica, ¿no? Eso es. Y luego la otra utilización en agricultura es que sea una sustancia básica, como se hizo con el vinagre. O sea, el vinagre, el ácido acético, se reconoció y se vendió, y, o sea, se vende, o sea, ya te permite meterlo en el mercado, ¿no? Entonces, es que todos los usos que tú planteas, yo creo, están centrados a la normativa de fitosanitarios, ¿no? Pero yo creo que las otras salidas sí que serían una salida legislativa para este tipo de productos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, ahora cedo la palabra al señor Lorenzo, que nos va a hablar del modelo de negocio de las biorefinerías, que es con el que hemos trabajado muchas horas para ver si esto, que aparte de las barreras legislativas y mercado, la siguiente pregunta es, ¿esto tiene viabilidad económica? ¿Esto, si, según se va desarrollando el mercado, se van a poder desarrollar este tipo de iniciativas? Así que cuando puedas, sí que te vienes para acá.